Gira. Claro, tiene usted razón. Es la falta de grandeza. Es la falta de... estas cosas se ven siempre en las anécdotas aparentemente pequeñas, ¿no? Lo que es un país, lo que es un oficio, lo que es una institución, lo que es la educación cívica, lo que es el rencor, en fin, lo que son las virtudes públicas, los vicios privados, en fin, todas estas cosas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del entierro de nuestro querido colega Gregorio Morán, que fue enterrado ayer en Barcelona en una ceremonia a la cual no asistió ningún directivo de La Vanguardia. Ningún directivo de La Vanguardia, ese periódico que lleva un supuesto grande de España, y al cual, por cierto, el rey Juan Carlos abroncó a modo en el año 2017, en fin, en una anécdota poco conocida, pero de la cual ahora no conviene hablar. Ni un solo directivo, ni una sola corona de flores, ni un solo recuerdo de que Gregorio hizo en ese periódico, en su célebre papel de los sábados, sabatinas intempestivas se llamaba, una de las secciones claves de su vida, ¿no? De su vida periodística, ¿no? Nada, esta grandeza, ¿no? Es verdad que Morán acabó mal con el periódico porque el periódico se negó a publicar un artículo sobre los diarios del movimiento nacional que él escribió en plena crisis independentista y sobre todo en plena crisis de La Vanguardia, ¿no? Cuando La Vanguardia apostó vergonzosa y directamente por la sublevación y por la sedición. Pero en fin, acabó mal, pero ¿qué tiene que ver que acabara mal? ¿Qué tiene que ver un detalle final con lo que Morán hizo, evidentemente, en ese periódico durante muchos años, ¿no? Por supuesto, durante muchos años esa fue la sección más leída del periódico, ¿no? La sección de opinión, el artículo de opinión, junto quizá con los de Baltasar Porcel, más leídos del diario. En fin, es como estas cosas que dan como esta palabra, ¿no? Alipori, vergüenza ajena, esta cosa, en fin, realmente lamentable. Morán fue un gran periodista, desde muy joven y desde que vino desde Asturias aquí. Por cierto, él trabajó en Mundo Diario, en la misma revista que Arcadio. Él era un poco mayor que Arcadio y hizo una serie que ya empezaba con los tiburones de Cataluña, ¿no? Y entonces era una especie de perfiles de la burguesía, Ferrer Salat, Samaranch, etcétera. Y en ese momento, que sería el año 77, 78, bueno, pues ya mostró su temple. Para mí, su gran libro, lo escribí el otro día en el blog, es el libro sobre el PC, ¿no? Es el libro Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España, ¿no? En cambio, no me gustó tanto cuando la volví a leer, porque efectivamente el libro lo leí en su momento, la historia de Adolfo Suárez, Historia de una ambición, se llamó la primera edición, que me pareció, al releerla al cabo de los años, sectaria y donde se daban muchas informaciones por sabidas, pero sin mayores pruebas fácticas, ¿no? Otro gran libro de Gregorio fue el que escribió sobre el País Vasco, los españoles que dejaron de serlo. Pero vaya, para mí su gran libro es el que le llevó a que los dirigentes del Partido Comunista,
los dirigentes del Parece que está usted acatarrado, Bueno, Martín. claro, porque me ha dicho que usted que tiene fiebre y yo soy un hipocondríaco superior a la hipocondría que dicen que tiene el presidente del gobierno. Yo soy mucho más hipocondríaco que él, pero exhibo sin ningún problema. Fíjese que no lo sabía que usted era No lo hipocondríaco. sabía, ¿verdad? No, No, esto no lo No, sabía, sí, era un sí. detalle que no lo sabía. Pero fíjese usted que yo exhibo desclasifico aquí mismo ahora mis Claro, informes claro. médicos hablando de mi hipocondría. También puedo decirle que tengo 31 dioptrías en el ojo derecho, y que prácticamente Madre ya mía. no ve Claro, ese si es ojo. que y luego, claro, cuando se encuentra la gente por la calle y dices que fue un antipático, no me saludó, Claro, pues que claro, seguramente claro. no lo vio. O sea, Efectivamente. Con lo cual estoy casi a la altura del tuerto. El tuerto, la altura periodística del tuerto. El tuerto era un periodista que está muy simpático, de gaditano también y todo eso, que se llama, ahora, no sé dónde escribe ahora, si escribe, que se llama José María Izquierdo, ¿no? ajá, Y sí, entonces ya. yo, como escribía unos artículos muy abrandats, decimos en catalán, ¿no? Es decir, muy entusiastas, muy desbordantes, muy sobre la izquierda, y tenía un personaje que se llamaba el señor K, ¿no? Y yo siempre lo llamaba el tuerto. Lo llamaba el tuerto porque, claro, luego siempre decía que Dios me perdone por hacer Claro, jueguecitos y bromas con los apellidos, ¿no? Pero claro, yo os digo que Dios me perdone y así pues ya hago todos los jueguecitos que me da la ya. gana, ¿no? Bueno, Morán ha muerto. Morán. Tiene otro libro, El cura y los mandarines, ¿no? Sobre la transición. Sí, no lo he leído ese Papel libro. Aguirre. No lo he leído. Ah, Leí también El maestro en el Erial, ujú. que bueno, es un libro evidentemente muy trabajado sobre Ortega y todo eso, eh, algo excesivo, pero también de gran interés. El cura y los mandolines no lo leí. ¿Qué tal? Le ¿Lo va a leyó gustar. usted? Sí, sí, sí. Y en México me acuerdo que le gustaba mucho a nuestro Pepe Carreño. Decía Ajá, que se podía hacer un libro similar sobre la transición mexicana. Pero claro, sí, sí. Y una última cosa sobre Gregorio, ¿no? Gregorio estuvo aquí en Cataluña en toda su vida profesional, desde su ático en el Guinardó, y estuvo en los momentos difíciles, y en los momentos difíciles estuvo al lado de quien debía estar. A todo esto solamente hay un tema hoy que tengamos que tratar, ¿no? Porque, mire, yo le confieso, Santos, atravieso un momento de intensa crisis con mi oficio, ¿no? mm, Sí, es decir, usted dirá, hombre, pero si usted estaba en crisis siempre, ¿no? pero, ¿sabe? No, pero es distinto, porque la diferencia está en algo muy sustancial. Cuando yo empecé a dedicarme al análisis de mi propio trabajo, que fue muy pronto, porque yo tenía la idea de que exactamente igual que la novela, cuando supera la etapa omnisciente y realista, no puede dejar de interrogarse sobre el modo como está hecha, ¿no? Que eso es un poco lo que define la novela moderna, desde Cervantes, por cierto, en su segunda ujú. parte, o sea, un poco más atrás que la novela realista, pero bueno. Pues yo pensé que eso era exactamente igual en el caso del periodismo, ¿no? Que no se puede escribir, no se puede ser periodista realmente sin interrogarse sobre los mecanismos de obtención de las noticias y de cómo escribimos y de cómo lo hacemos. Y incluso yo decidí incorporar todo esto a mis libros especialmente, o por supuesto a mis reportajes o las crónicas y tal, pero sobre todo a mis libros, en el sentido de decir la manera, de alguna manera, de darte un estilo y una manera propia de escribir los hechos, ¿no? Es explicando desde dentro cómo los hechos van desgranándose, ¿no? Como, bueno, ya sabe usted porque ha leído algunos libros míos, ¿no? Es decir, eso que se Los llama he leído todos, ¿eh? el making Making of. of. Bueno, entonces, pero eso en realidad no dejaba de revelar
no dejaba de revelar un optimismo cierto sobre el periódico, ¿no? O sea, sobre el periódico, sobre el oficio, sobre la manera, porque decía, bueno, vale la pena ocuparse de esto, ¿no? Vale la pena decapar, desgranar cómo los periódicos están hechos, porque eso da una gran información sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre lo que está pasando y sobre el modo de producción periodístico. Pero mire, yo ahora ya es que ni siquiera estoy seguro, a veces hago notas en el blog o hablo con usted de esto, ni siquiera estoy seguro de que ya valga la pena, porque el periodismo casi está desapareciendo como material de objeto y de análisis intelectual. Y hoy tenemos un ejemplo absolutamente esplendoroso. O sea, una cosa que parece hecha a propósito para que yo salga con este sermón que va a durar, advierto, lo digo por si quieren ir cortando la emisión, que va a durar porque efectivamente lo que está pasando, lo que pasó ayer, lo que pasará hoy, lo que pasará mañana sobre los papeles del 23F es un ejemplo absurdo, o sea, absurdo en su absurdidad de esto que le estoy comentando. O sea, vamos a ver. Usted sabe cómo ha titulado. Espérese que se lo voy a leer. Se lo voy a leer con la precisión, ¿vale? Con la precisión de. ¿Qué periódico? Los tengo El aquí ABC. delante. El ABC. Ah, el ABC, sí. Lo tiene usted, Lo ¿no? tengo. A ver. El rey paró el golpe. Vale. Ni Un abdicaré, ni momento. me iré de España. Ah, bien. El rey paró el golpe en titular gordo. Sí, a lo que antes, ¿no? A 4 columnas, ¿no? Vale. Y Sí. entonces, 5. ¿qué pone abajo? Una cita del rey, ni abdicaré, ni me iré de España. Bueno, esta es la portada más cómica del periodismo español en mucho tiempo. Y por supuesto es la portada más cómica del día de hoy, ¿no? O sea, claro, el rey paró el golpe y una imagen del rey dando la orden que dio, ¿no? Bueno, el discurso en televisión. Muy bien. Claro, esa portada es la portada del 24 de febrero de 1981, ¿no? Claro, porque eso, en fin. Claro. Bueno, pero como ese es el hilo, vamos a acabar con el subtítulo porque ahí viene lo cómico, ¿no? Dice, ni abdicaré ni me iré de España. Bueno, señores de Quirós, Julián, abdicó y se fue de España. Es de risa, es de risa. Pero bueno, no hay nadie en ese periódico que vea esa portada antes de imprimirla, ¿no? Y diga, hombre, vamos a cambiar el subtítulo, ¿no? Pásese lo del rey. Ni abdicaré ni me iré de España, hombre, pero si es justamente lo que hizo. Oh, claro, son circunstancias distintas, si se está refiriendo. Pero, ¿entiende? Es un titular más cómico que el de los muertos por fortuna los muertos eran de tercera, ¿no? O sea, el accidente ferroviario famoso. Bueno, pero más allá de la comicidad, bueno, luego otra cosa muy importante de la portada esa, esta no para criticarla, dice, muere Tejero, rostro del 23F. Usted ha oído muchas veces esa especie de que las casualidades no existen. ¿Verdad que lo ha oído? ¿Cuántos magufos, cuántas homeópatas, cuántas lectoras del tarot, cuántas escrutadoras de las rayas de la mano, cuántas... Se llaman brujas, brujas. ¿Cuántas brujas, cuántas magufas, cuántas tal van diciendo por el mundo cada día que las casualidades no existen? ¿Ah, no? ¿No existen? Y entonces Tejero ha muerto porque se lo han mandado, o porque hay ¿Le ha dado un infarto? Hay una conjuración tal. O sea, Tejero muere el día que desclasifican los documentos tal. Y eso no es una casualidad, Santos. Las casualidades no existen. Claro.
El magufeo universal levantado en armas dice que las casualidades no existen. Toma, pues mira, ahí está la muerte del pobre Tejero. La muerte del pobre Tejero. Bueno, dice el ABC, y dicen todos los periódicos, el nuestro también, que estos documentos prueban que el rey, avalan, prueban, justifican, tal y cual, que el rey paró el golpe en vez de impulsarlo, ¿no? Como el conspiracionismo pensaba. Claro, ¿de qué parte este punto de vista? Ujú. Este punto de vista parte no de la realidad de los documentos, que yo ayer leí rápidamente, pero que además lo leímos Alfonso Pinilla y yo, que hoy escribe uno de los pocos artículos sensatos que se escriben en la prensa española sobre este tema, diciendo que evidentemente estos papeles no tienen ningún interés. Y bueno, Alfonso Pinilla y yo, Alfonso Pinilla es profesor en la Universidad de Extremadura y un experto en la transición y un concreto experto en el 23F. Bueno, pues estuvimos allí hablando toda la tarde un poco de lo que íbamos encontrando, etcétera, etcétera. Los papeles del 23F no tienen nada, o sea, no hay nada. Esto lo dice Pinilla y tiene toda la razón. Bueno, entonces, el periódico, ¿qué hace? El periódico no parte del análisis aún apresurado y superficial, obviamente, de los papeles. No. Parte de lo que gentuza como Jordi Évole, por ejemplo, gentuza profesionalmente hablando, por supuesto, en aquel, ¿se acuerda aquel juguete cómico que hicieron por la televisión? ¿No? ¿Se acuerda o no? Sí. No, Sí, diga no que lo no, vi, si no se no lo acuerda. vi, Bueno, no lo vi, pero Jordi sí Évole hizo sé a cuál se refiere. una de esas ficciones estúpidas, ¿no? Sobre el 23F. Sobre el 23F, diciendo, haciendo ver que todos estaban conchavados y tal, y luego, jaja, era broma, idiotas, ¿no? Que, en fin, era broma, idiotas, siempre lo dicen, desde Orson Welles hasta Jordi Évole, mirándose en el espejo. Bueno, ya entiende usted por qué digo esto de Welles, ¿no? Porque, en fin. Pero no se meta con Wells, porque no era periodista. Bueno, Ni pasaba por ser periodista. bueno, no por era favor. periodista, pero utilizó un medio de comunicación, para hacer su bromita sobre la invasión de los mundos un artista y todas estas grandísimo. cosas. Bueno, etcétera. Entonces, los periódicos parten no del análisis de los documentos, sino que parten de otra cosa, que es la enorme bola, bueno, enorme, en fin, no es como la de la muerte de Kennedy, ¿no? Pero la enorme bola, o la bolita, ¿no?, conspirativa, según lo cual en unos cajones archivados entre los servicios secretos y tal, estaría la prueba de que el 23F no fue como nos lo contaron, ¿no? Y por lo tanto, el rey Juan Carlos, como epítome y encarnación de esa historia conspirativa, estaría al corriente de los planes golpistas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el periódico picotea y dice, bueno, ¿qué hay aquí? Ah, no, pues dicen esto del rey, no sé qué, tal y cual. Y suscriben. El rey paró el golpe, los papeles secretos avalan el golpe, y toda esta serie de majaderías que usted ha podido leer. Bueno, pues vamos a ver. Estos papeles secretos no dicen nada sobre el rey ni sobre nadie, ¿vale? Ni sobre nadie. Bueno, sí, si quiere usted, sobre lo que piensa la mujer de Tejero sobre su marido, ¿vale? Sí, pero al parecer esto ya se había publicado por Oneto hace muchos años, según ¿sí? escuchar ayer a otro especialista, sí. Ni siquiera eso era nuevo. Ni siquiera, no, bueno, ni es sí, nuevo. Ayer es que estaban varios de los presentes en el 23F, Miguel Ángel Aguilar y otros en televisión española hablando de todo esto, y fue muy, muy ilustrativo. Claro, ni es nuevo el informe Jáudenes, ni es nuevo, claro. Bueno, ni tantas cosas, bueno, etcétera. Entonces, los periódicos salen diciendo que los papeles, no, mire, si el rey fue culpable de algo en el 23F,
esos papeles no lo exculpan de nada. O sea, porque esos papeles son nada. O sea, esos papeles son una suerte de recortes más o menos anónimos, bueno, casi todos anónimos, ¿no? Sin mayor interés, ¿no? En los cuales los golpistas o amigos de golpistas, etcétera, exhiben sus obsesiones, ¿no? Esos papeles no prueban nada, absolutamente, ¿no? O sea, ni prueban nada sobre el rey, ni prueban nada sobre Tejero, ni prueban nada sobre Armada, ni prueban nada que no supiéramos. O sea, no sirven para nada. Para nada. Cosa que he de decirle que me satisface profundamente y que además sigue la senda de los papeles secretos, ¿no? Porque ya sabe usted que se desclasificaron también hace poco documentos relativos a la muerte de Kennedy. Bueno, la muerte de Kennedy es igual porque es como si Kennedy siguiera vivo, ¿no? Porque la muerte de Kennedy se convierte en una industria cultural, ¿no? Igual que nosotros tenemos la guerra civil como principal industria cultural y el 23F como una subsede de esta guerra civil, América tiene, pues bueno, Kennedy es como una industria cultural, que es igual, da igual que hayan papeles secretos, da igual, etcétera. O sea, los papeles secretos no son secretos, nunca, y no tienen mayor interés. El único interés viene de su condición de secretos, como Espada escribió hoy en su columna. Y en ese sentido, naturalmente, tú no puedes salir en un periódico diciendo que esto avala nada, ¿no? O sea, tú lo que tienes que decir es que esto no representa ni un átomo de novedad ni de verdad interesante sobre el 23F. Y por lo tanto, todos los conspiranoicos pueden seguir opinando lo que les dé la gana, pueden seguir tal. Y, por supuesto, la aparición de esos papeluchos lo que hace es poner de manifiesto el acierto y la honradez del trabajo de la mayor parte de historiadores y de periodistas que se han ocupado, no de novelistas, por cierto, sino de historiadores y de periodistas que se han ocupado del asunto, ¿no? Es decir, sobre el 23F yo he leído, en fin, no soy ni mucho menos un especialista, pero he leído bastantes cosas. He leído a Victoria Prego, he leído a Perote, he leído los 2 libros de Pardo Zancada, he leído efectivamente a mi amigo Pinilla, he leído muchas memorias sobre los capítulos del 23F de mucha gente de la transición y de alguna manera pues tengo una idea bastante asentada sobre el 23F, en la que por supuesto el rey es el que da las órdenes para que el golpe pare. Con una salvedad. Una salvedad interesante que de alguna manera escribí en Vida de Arcadio, ¿no? En esos días difíciles, ¿no? El rey Juan Carlos es un hombre dotado de una cierta audacia frívola. Cosa que ya hemos comentado aquí. Cosa que hemos comentado aquí. Y que está en el origen de sus malas decisiones sobre su vida, sobre las mujeres, sobre el dinero, etc. Pero que como cualquier otro rasgo de carácter, estas cosas que no aprende nuestro presidente del gobierno, como cualquier otro rasgo de carácter, tiene su parte positiva, ¿no? O sea, el ejemplo testosterónico, ¿no? Pues, audaz para ir a buscar la comida, peligroso para ejercer el despotismo y la arrogancia. Fue esa audaz frivolidad la que le lleva, por ejemplo, a nombrar, estoy seguro, a Adolfo Suárez. Es decir, en el origen de la decisión de nombrar a Adolfo Suárez hay esa audacia, es decir, ¿qué se creen estos del país, ¿no? Que voy a nombrar a Areilza porque me lo saquen en la primera página del periódico, del número 1, etcétera, etcétera, postulándomelo tal y cual. ¿O qué se creen? Que estos
estos dinosaurios, que voy a nombrar a Fraga, no voy a nombrar a alguien mío, que me guste, que sea de mi edad, Un igual. que tal y cual, mi igual y tal, con lo cual me entienda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, por supuesto, no haciendo caso a ninguno de las múltiples personas que, bueno, es que usted se acuerda, ¿no? O sea, bueno, usted no se acuerda porque usted es absolutamente por jovencísima. interpósitas personas. Pero claro, el historiador, uno de los grandes popes de la historiografía en aquel momento, del franquismo y de la transición, Ricardo de la Cierva, publica aquel artículo. Qué error, qué inmenso error, ¿no? En el País, ¿no? Un artículo que cae como un mazazo y como una piedra sobre Adolfo Suárez. Y bueno, y ya no digamos cómo lo que escribió el País sobre la designación de Adolfo Suárez. Es que no se puede usted ni imaginar. O sea, cuando yo digo que la transición se hizo a pesar del País, me estoy acordando sobre todo de esos editoriales, de esos artículos, etcétera, etcétera. ¿A qué venía todo esto de la frivolidad, de la audaz frivolidad? Bueno, pues viene que el mismo gesto que le lleva a nombrar a Adolfo Suárez como candidato a como presidente del gobierno, le lleva también a, en un momento delicado, probablemente hacer comentarios, ¿no? Sobre la situación española, algo, bueno, que pudieran ser interpretados por determinada gente cercana como una deslegitimación de sí mismo, porque en el fondo era una deslegitimación de sí mismo. Pero claro, entre esa frivolidad y la acusación de que evidentemente él planeó algo, pues hay un mundo. Un mundo completo. Hay un mundo. Entonces, sobre esta vergüenza, ¿no?, que extienden hoy los periódicos de que esos papeluchos inanes legitimen o justifiquen o salven o absuelvan o avalen al rey de España, hombre, lo que tenemos que hacer es leer. El rey Juan Carlos ha publicado un libro reciente, que es un libro que yo he criticado porque es un libro muy por debajo del personaje, ¿no? Pero bueno, naturalmente eso no quiere decir que algunas de sus páginas no tengan interés. Y por supuesto, la página, el capítulo número 9, que se titula "Y si un golpe acabara con la democracia", entre interrogantes, es un capítulo cenital del libro, porque describe la interioridad de la zarzuela de una manera, pues, no sé, bocadillos y pádel, o sea, ¿entiende? O sea, y el amigo Miguel Arias, y cosas como maravillosas de estas memorias, ¿no? Dice, es fantástico porque, espere que le voy a leer una cosa. Dice, eran sobre las 6 de la tarde y me disponía, va a jugar al squash o no sé qué. Dice, y ha ido a jugar y vuelve. Eran sobre las 6 de la tarde y me disponía a cambiarme de ropa, como hago siempre después de hacer deporte. es absolutamente entrañable. Qué poco ha aparecido ese libro entre ayer y hoy en estos días. Claro, es por revuelo, pues es impresionante. Por esto aparece aquí Santos, porque claro, aquí, porque girar es hacer estas cosas, ¿no? Girar, ¿no? O sea, girar es decir, no, mire, oiga, o sea, si usted busca las novedades del rey en el golpe, etcétera, etcétera, pues no, pero no vaya a esa mierda hojarasca, ¿no? O sea, vaya usted al capítulo 9, vaya usted al capítulo 9 y lea, por ejemplo, de camino a mi habitación pasé por delante de la mesa de mi ayudante, que tenía la radio encendida para seguir la sesión del Congreso. De pasada oí los nombres de los diputados llamados a votar y unos instantes después ruido de ametralladoras. Me quedé estupefacto. ¿Qué clase de locura es esta? No hubo respuesta a mi pregunta. Esto, bueno, te puede decir,
Usted puede decir, no, mentía, porque el rey había ordenado a Tejero. Bueno, usted puede decir todas las locuras y delirios que se parezcan, pero si usted quiere decir algo sobre el rey y el tal, hombre, cogen ustedes, tiren ustedes los papeles y aprovechen para publicar esto, ¿no? Aprovechen para publicar esto, donde efectivamente hay muchísimas novedades, donde se explica bien el papel del general Juste, por ejemplo, ¿no? El jefe de la poderosa tal, el papel fundamental, el más fundamental de todos, de Quintana Lacaci. Se sabe que un miembro de la Guardia Real asistía a la sesión de investidura vestido de civil. No sé. Se sabe que el rey le dice a su hijo, cuando le pregunta a papá qué pasa, le da esta respuesta. He lanzado una pelota al aire, la corona está en el aire, no sé de qué lado va a caer. Bueno, y se saben muchísimas cosas. Se sabe las conversaciones con Ana Valletbo, bueno, se sabe, etcétera. Y en ese mismo capítulo se conocen dos cosas. Una, que el propio rey dice que sobre algunos de los protagonistas ni él mismo sabe nada. Y que le gustaría saberlo. Y que le gustaría saberlo. Es decir, la noche del 23 de febrero de 1981 es una de esas noches que siempre recordaré, y creo que todos los españoles también. Sí, majestad, esto es como lo de la ropa cuando se cambia, también todos lo cambiamos. Sigo teniendo preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos. ¿Vale? Bueno, hombre, a mí que el rey diga esto, pues no deja de decepcionarme, ¿no? Porque, en fin, esperaba que él nos claro. Pero claro, si no lo sabe, pues no lo sabe, ¿no? Y ya está. Y luego hay otra cosa en este capítulo muy interesante, ¿no? Cuando dice, lo voy a leer, dice, el abrazo que nos dimos con Adolfo Suárez a su llegada, cuando el golpe se ha parado, ¿no? Y llega Adolfo Suárez a la Moncloa, nunca fue más efusivo. Por cierto, en este libro desmiente que obligara a dimitir a Adolfo Suárez o que le sugiriera dimitirlo, etcétera, etcétera. Suárez dimitió sin que él interviniera para nada. Es más, le dijo que ni era necesario ni conveniente, ni necesario ni imprescindible que bueno, una suerte de que en fin, que no había intervenido para nada. Bueno, y le leo. El abrazo que nos dimos con Adolfo Suárez a su llegada nunca fue más efusivo. Él estaba convencido de que Alfonso Armada había desempeñado un papel en su liberación al ir al Congreso a hablar con Tejero. «Nos ha salvado la vida», dijo Suárez. «Hay que condecorarlo», me dijo antes de entonar el mea culpa por haber intentado impedir su ascenso militar. Porque Suárez, que era muy perspicaz, nunca se fió de Armada. Y fue el rey el que defendió y el que hizo, como él dice en las propias memorias, el que más insistió para que lo ascendieran. «Nos ha salvado la vida, hay que condecorarlo», me dijo antes de entonar el mea culpa por haber intentado impedir su ascenso militar. Se lo creeré enseguida. No, Adolfo, tenía razón. Armada es un traidor. No fue fácil aceptar la traición de un amigo íntimo de quien me fiaba ciegamente. Había sido demasiado confiado. Nada me había hecho dudar de él hasta aquel fatal día. Bueno, en fin. Bueno. O sea, si nos ponemos, digamos, a buscar novedades, ¿no? Cuando estamos hablando del 23F y tal, hombre, pues no sé, si estamos hablando del rey, si estamos hablando de si la bala, ¿no? ¿Por qué nadie habla de este capítulo? ¿Por qué nadie habla? Y una cosa que he visto ahora, releyendo, ¿no? Que me ha gustado mucho porque coincide con lo que hoy escribo en la columna. Seguramente también lo escribí porque a veces uno escribe cosas sin saber a qué se deben, ¿no? Y bueno, inconscientemente pues las tesis, las informaciones viajan un poco de manera inconsciente, ¿no? Dice sobre la famosa frase, a ver, espérese usted, la frase esa del rey, ¿no?
Digo, del rey de Adolfo De Suárez. Sabino. Ah, de Adolfo. No, Sí. esa frase maravillosa. Un momento que la busco. No quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Ujú. Esta es la frase más citada del discurso que el 29 de enero del 81 pronunció Adolfo Suárez para decir que dejaba la presidencia. La presidencia. Ujú. Naturalmente, urgidos por la falacia de lo que eso del propter hoc, lo que viene después, lo que explica antes, etcétera. Hemos interpretado siempre que Suárez algo barruntaba sobre el golpe de Estado cuando dijo esto y que creía que su dimisión pues era una manera de frenarlo. No creo que tenga nada que ver con esto. Pero no deja de ser una frase misteriosa, ¿no? Ujú. A mi juicio, la más misteriosa de la transición. Bueno, pues el rey dice lo mismo. El rey dice que Suárez nunca le aclaró por qué él, de su puño y letra, había puesto esta frase en su discurso. Y me gusta porque coincide efectivamente con mi criterio, ¿no? Para mí es una frase sin explicación. Intenté que, cuando varias veces hablé con Adolfo Suárez posteriormente a haber dejado la presidencia, pero nunca dio una explicación satisfactoria ni racional sobre la frase. Con lo cual hemos de creer que evidentemente esas frases, como tantas frases míticas de la historia política, pues en realidad no significaba nada. Querida Santos, Dígame. yo lo único que quiero a estas alturas ya de nuestra conversación es que usted me explique el nuevo capítulo tan interesante de la vida de Piaget. Sí, bueno, pues esto vuelve a ocurrir en China. Muchas Hombre, en China historias de sucede China todo, y ¿no? cerdos, ya sabe usted. Bueno, están usando los granjeros de China, al parecer, drones para trasladar a sus cerdos. ¿Ok? Ajá. Entonces, con motivo del nuevo año, usted sabe que el nuevo año chino está siendo en estos días, Sí. pues un granjero de Sichuan pues quería bajar unos cerdos desde su granja en la montaña para sacrificarlos. Ah, Bueno, entonces el dron agarra uno de estos cerdos, hay fotos al respecto, concretamente en el China, es algo así como China Post o algo así, ujú. el Sí, periódico, China Post. South China Morning Post. China Post. South China Morning Post, ¿ok? O sea que, bueno, y el cochino se queda enredado en unos cables y causa un apagón tremendo en la región, imagínese usted, o sea, sin luz Extraordinario. a los miles de habitantes de la aldea cercana donde cayó el cerdo, Sí. movido por un dron. Insisto que hay fotos. Impresionante, insiste que hay fotos. Piaget me dice una y otra vez, vamos a China, pero yo me niego absolutamente. Pero en fin, una prueba más, querida amiga, de que cuando el cerdo quiere ser jamón. Solo puede ser Joselito. Bueno, Sí. estamos acabando y nos dejamos muchos temas, pero no quiero dejarme uno que es que está en la columna que escribió ayer Rafa Latorre, que se llamaba El Supremo de Estados Unidos se dirige a los ciudadanos. Ujú. Y el valor de esta columna es que incluye un párrafo del juez Neil Gorsuch, no sé si lo he pronunciado bien, Sí, Neil Gorsuch. Neil Gorsuch, sobre la sentencia, ¿no? que liquida los aranceles. Y Latorre incluye un pasaje de su argumentación que voy a leer porque es realmente impecable, una muestra de prosa jurídica, técnica y moralmente irreprochable.
y que, por supuesto, nosotros tenemos que leer no solamente en clave trumpiana, sino en clave sanchista, que, como dijo Espada hace mucho tiempo, son uno y lo mismo. Para quienes consideran importante que la nación imponga más aranceles, entiendo que la decisión de hoy resulte decepcionante. Lo único que puedo ofrecerles es recordar que la mayoría de las grandes decisiones que afectan a los derechos y responsabilidades del pueblo estadounidense, incluido el deber de pagar impuestos y aranceles, se canalizan a través del proceso legislativo por una razón. Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede resultar tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era precisamente el propósito mismo de su diseño. A través de ese proceso, la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o de un hombre. Allí, la deliberación modera el impulso y el compromiso forja las discrepancias hasta convertirlas en soluciones viables. Y como las leyes deben obtener un apoyo amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a las personas corrientes planificar sus vidas de un modo que no pueden cuando las reglas cambian de un día para otro. Es espléndido. El presidente Sánchez debería leer esta sentencia, no solamente este párrafo. Debería leer esa sentencia para... fíjese usted, para aprender a hacer política. Para aprender a hacer política. Pero bueno, murió Willy. Willy Colón, sí, uno de los inventores de la salsa, con Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz, que fue un invento de Nueva York, como usted sabe, en los años 70. Venga, déjese ir. Sí, lamenté mucho no estar en la Embajada Jarocha el otro día para honrar la memoria de Willy Colón. Y bueno, la salsa por excelencia, que es increíble. Bueno, por cierto, porque es claro, yo me acordaba, pensaba en Bad Bunny, ¿no? Uh-huh. El antecedente que era Willy Colón y Héctor Lavoe y Rubén Blades. Esto de sacar las banderas de los países de América en la Super Bowl, que tanto dio que hablar, ¿se acuerda? El otro día. Tanto. Nombrando a los países, todos los países de América, como la nación latina en Estados Unidos. Bueno, pues esto ya lo hizo Willy Colón en una canción con Rubén Blades, en la canción Plástico. Entonces, en fin. Y a mí me encanta esa. Pero venga. Ay, solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Y ahora entran los trombones. Necesito una orquesta aquí. No me tiene nunca una orquesta. Es que le voy a poner hasta una orquesta, Santos. Por favor. Fíjese que a veces cuando la escucho, sobre todo en sus trinos que han hecho famoso este podcast, también dudo. Bueno. También dudo de que al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.